Lucía nunca olvidaría aquella noche, la noche en que su mundo se derrumbó con apenas 7 palabras. Estaban en la cocina de su pequeño apartamento, ese lugar donde habían compartido tantos desayunos, tantas risas, tantos sueños susurrados entre el aroma del café. Pero esa noche no había risas, solo el silencio pesado que precede a las tormentas. Y entonces él lo dijo. Rodrigo, el hombre con quien había compartido 15 años de su vida, la miró con esos ojos que alguna vez la hicieron sentir única en el mundo, y pronunció las palabras que la destrozarían por completo. «Eres vieja y fea», dijo con una frialdad que helaba el alma. «Ya no puedo más contigo». Lucía sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. A sus 42 años, con algunas canas asomando entre su cabello castaño y arrugas que comenzaban a marcarse alrededor de sus ojos cansados, nunca se había considerado una belleza, pero tampoco se había visto así, de esa manera cruel y despiadada con la que él acababa de describirla. Era una mujer común, con un rostro amable, con manos trabajadoras que habían sostenido su hogar durante años mientras Rodrigo perseguía sus sueños de convertirse en arquitecto. Había sido su apoyo silencioso, su refugio en las noches difíciles, la que había sacrificado sus propias aspiraciones para que él pudiera brillar. Y ahora, con su carrera finalmente encaminada, con su nombre comenzando a resonar en círculos importantes, él la desechaba como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de su nueva vida. «Hay alguien más», continuó Rodrigo, sin siquiera tener la decencia de mostrar vergüenza. «Es joven, exitosa, hermosa. Me hace sentir vivo de nuevo. Contigo solo siento peso». Cada palabra era un cuchillo hundiéndose en su pecho. Lucía intentó hablar, pero su voz se quebró antes de que pudiera articular palabra alguna. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras Rodrigo empacaba sus cosas con una prisa que evidenciaba su desesperación por escapar de ella, de lo que habían construido juntos, de la vida que de repente le parecía insuficiente. En menos de una hora, él se había ido, dejando atrás solo el eco de sus pasos alejándose y el sonido desgarrador del llanto de Lucía en la oscuridad de ese apartamento que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Esa noche, Lucía se miró al espejo del baño con las luces encendidas, algo que había comenzado a evitar en los últimos años, y por primera vez en mucho tiempo realmente se vio a sí misma. Vio a una mujer cansada, con ojeras profundas, con el cabello opaco y descuidado, con ropa que había dejado de importarle hacía años. Vio a alguien que se había perdido en el camino de cuidar a otros. Vio a una extraña, y en ese momento algo se rompió dentro de ella. Pero no fue solo dolor lo que sintió. Fue también una chispa diminuta, casi imperceptible, de algo que no había sentido en años. Rabia. Una rabia limpia y pura que comenzó a arder lentamente en su pecho. Los primeros días después de la partida de Rodrigo fueron los más oscuros de su vida. Lucía llamó al trabajo diciendo que estaba enferma, y en cierto modo era verdad. Estaba enferma de dolor, de humillación, de una tristeza tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Pasaba las horas mirando el techo, reproduciendo en su mente cada momento de su matrimonio, buscando las señales que debió haber visto, los momentos en que él comenzó a alejarse. Sus amigas la llamaban, pero ella no contestaba. Su hermana tocó a su puerta varias veces, pero Lucía fingía no estar en casa. No quería la lástima de nadie. No quería escuchar las palabras vacías de consuelo que todos dirían. Porque en el fondo una parte de ella temía que Rodrigo tuviera razón, que realmente fuera vieja, fea, indigna de amor. Pero una mañana, exactamente una semana después de que él se fuera, Lucía se despertó con una claridad extraña. El sol entraba por la ventana de su habitación, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y de repente algo cambió. Se levantó, se duchó por primera vez en días, y se paró frente a ese mismo espejo que la había confrontado la noche del abandono. Esta vez su mirada fue diferente. No buscaba confirmar las crueles palabras de Rodrigo. Buscaba encontrarse a sí misma. «¿Quién eres?», pues se preguntó en voz alta. Su reflejo no tenía respuestas, pero Lucía decidió que era hora de descubrirlo. Comenzó de manera simple.
Salió a caminar esa mañana, algo que no había hecho en años. El parque cerca de su casa estaba lleno de vida, niños jugando, ancianos alimentando palomas, parejas jóvenes tomadas de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sintió envidia ni dolor al ver esas escenas. Sintió curiosidad. Curiosidad por redescubrir el mundo que había dejado de ver mientras se perdía en su matrimonio. Al día siguiente, caminó un poco más lejos, y al siguiente aún más. Cada paso era una pequeña victoria, una declaración silenciosa de que no se quedaría atrapada en el dolor. En una de esas caminatas, pasó frente a un pequeño estudio de yoga que nunca había notado antes. Había un cartel en la ventana que decía: primera clase gratis. Lucía dudó. Nunca había sido atlética, nunca se había sentido cómoda en su propio cuerpo. Pero algo la impulsó a entrar. La instructora era una mujer mayor, con el cabello completamente blanco y una sonrisa que irradiaba paz. Bienvenida, le dijo simplemente, sin hacer preguntas, sin juzgar la ropa deportiva vieja que Lucía había encontrado en el fondo de su armario. Durante esa primera clase, Lucía no pudo hacer ni la mitad de las posturas. Su cuerpo estaba rígido, adolorido, protestando por años de abandono. Pero cuando terminó la sesión, acostada en la colchoneta durante la relajación final, sintió algo extraordinario. Sintió gratitud por su cuerpo, por su corazón que seguía latiendo, por sus pulmones que seguían respirando, por esta vida que a pesar del dolor continuaba, y lloró. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza, sino de liberación. Pasaron los meses y Lucía se transformaba lentamente, como una mariposa que emerge de su crisálida sin prisa, pero con determinación. El yoga se convirtió en un ritual diario. Luego añadió caminatas más largas que se transformaron en trotes suaves. Comenzó a prestar atención a lo que comía, no por vanidad, sino porque descubrió que ciertos alimentos la hacían sentir más energizada, más viva. Pero el cambio más profundo no era físico. Era algo que ocurría en su interior, en un lugar que Rodrigo nunca había tocado realmente. Un día, limpiando el armario que él había dejado medio vacío, Lucía encontró una caja vieja enterrada en el fondo. Era una caja que no había visto en más de 15 años. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había cuadernos, docenas de cuadernos llenos de su letra de años atrás. Lucía había olvidado que alguna vez escribió. Antes de conocer a Rodrigo, antes de convertirse en la esposa abnegada que ponía los sueños de otros primero, ella había sido una escritora apasionada. Había llenado página tras página con historias, poemas, reflexiones sobre la vida. Había soñado con publicar algún día, con compartir sus palabras con el mundo. Pero cuando conoció a Rodrigo, cuando él necesitó que ella trabajara para mantenerlos mientras él estudiaba, cuando la vida se volvió sobre pagar cuentas y mantener un hogar, la escritura había quedado olvidada, guardada en una caja, junto con tantas otras partes de sí misma. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Leyó cada uno de esos cuadernos, reconociendo apenas a la mujer que los había escrito. Esa mujer era valiente, soñadora, llena de vida. ¿Dónde había ido? ¿Cuándo había decidido que sus sueños eran menos importantes que los de su esposo? A las 3 de la mañana, Lucía abrió su vieja computadora portátil y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Escribió sobre el dolor, sobre la traición, sobre la mujer que se había perdido y estaba encontrándose de nuevo. Escribió hasta que el sol comenzó a salir, hasta que sus dedos dolían y sus ojos ardían de cansancio. Y cuando finalmente se detuvo, miró las 30 páginas que había escrito y supo que había encontrado algo que Rodrigo nunca podría quitarle: su voz. Durante los siguientes meses, Lucía escribía cada noche. Sus historias eran crudas, honestas, llenas de la emoción de alguien que está despertando después de un largo sueño. Comenzó a compartirlas en un blog anónimo, sin esperar nada a cambio, simplemente necesitando que sus palabras existieran en algún lugar más allá de su mente. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. La gente leía sus historias. No solo las leían, las sentía. Los comentarios empezaron a llegar. Mujeres que habían pasado por situaciones similares.
hombres que reconocían sus propios errores en las palabras de Lucía, personas que encontraban consuelo y esperanza en su honestidad brutal. Su audiencia creció. Primero fueron cientos, luego miles, luego decenas de miles de personas siguiendo su blog, esperando ansiosamente cada nueva entrada. Una editorial pequeña, pero respetada, la contactó. Querían publicar una colección de sus relatos. Lucía casi no podía creerlo. Ella, que se había considerado vieja y fea, sin valor ni propósito, estaba a punto de convertirse en una autora publicada. El libro se tituló La última mirada y se publicó exactamente 2 años y medio después de que Rodrigo se fuera. En la dedicatoria, Lucía escribió algo que le tomó mucho coraje poner en palabras: para la mujer que fui y la mujer que estoy aprendiendo a ser. Y para todos aquellos que alguna vez olvidaron su propio valor, el lanzamiento del libro fue más exitoso de lo que nadie había anticipado. La última mirada resonó con miles de lectores que vieron reflejadas sus propias experiencias en las páginas honestas y conmovedoras de Lucía. En pocos meses, el libro se convirtió en un bestseller inesperado. Lucía comenzó a recibir invitaciones para dar charlas, para participar en eventos literarios, para compartir su historia de transformación, y cada vez que subía a un escenario, cada vez que veía las caras de las personas en la audiencia, conectando con sus palabras, sentía una plenitud que nunca había experimentado durante su matrimonio. Ya no era la mujer invisible que había sido. Ahora era vista, escuchada, valorada por quien realmente era. Su transformación física había sido notable también. El yoga y el ejercicio regular habían moldeado su cuerpo, pero más importante aún, había cambiado la manera en que se llevaba a sí misma. Caminaba con la espalda recta, con la cabeza en alto. Sus ojos, que alguna vez estuvieron apagados por el cansancio y la tristeza, ahora brillaban con propósito y vida. Se había cortado el cabello en un estilo moderno que enmarcaba su rostro de manera favorecedora. Había aprendido a vestirse de una forma que expresaba su personalidad, no lo que creía que otros esperaban de ella. A sus 45 años, Lucía estaba en el mejor momento de su vida. Y entonces, 3 años casi exactos después de aquella noche devastadora en la cocina, sucedió lo inevitable. Era la noche de una presentación importante. Una librería prestigiosa estaba organizando un evento para celebrar el aniversario de la publicación de su libro. El lugar estaba repleto de lectores, periodistas y figuras importantes del mundo literario. Lucía estaba en su elemento, respondiendo preguntas, firmando libros, conectando con personas que habían encontrado significado en su trabajo. No lo vio entrar. Estaba concentrada en una conversación con una lectora que le contaba entre lágrimas cómo el libro la había ayudado a dejar una relación tóxica. Pero sintió algo, un cambio en la energía del lugar, una presencia familiar que hizo que su piel se erizara. Cuando levantó la vista, allí estaba él, Rodrigo, de pie en la entrada de la librería, mirándola con una expresión que Lucía no supo interpretar inmediatamente. Sorpresa, sí, pero también algo más, algo que parecía dolor. Por un momento el tiempo se detuvo. 3 años se evaporaron y Lucía volvió a ser esa mujer destrozada en su cocina, escuchando las palabras crueles que la habían definido durante tanto tiempo. Pero solo fue un momento, porque cuando el shock inicial pasó, Lucía se dio cuenta de algo fundamental. Ya no era esa mujer, y nunca volvería a serlo. Rodrigo comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. La gente se apartaba, naturalmente para dejarlo pasar, sin saber que estaban presenciando un encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre. Cuando finalmente llegó frente a ella, Lucía pudo verlo claramente. Él también había cambiado, pero de manera diferente. Parecía más viejo, más cansado. Había líneas de preocupación en su frente que no estaban allí antes. Sus ojos, que alguna vez brillaron con ambición y confianza, ahora parecían vacíos. Lucía dijo su nombre como si fuera una oración,
como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose durante años. Su voz temblaba. No tenía idea de que eras tú, la autora del libro. Todo el mundo habla de ti, pero usas un seudónimo y las fotos de prensa son diferentes. Y yo. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Te ves increíble. Estás radiante. Lucía no dijo nada. Simplemente lo miró, esperando, dándole espacio para que dijera lo que obviamente había venido a decir. ¿Podemos hablar?, preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. En privado, solo unos minutos. Lucía miró a su alrededor. La presentación había terminado oficialmente, pero todavía había personas esperando para hablar con ella, para que firmara sus libros. Parte de ella quería rechazarlo, enviarlo de vuelta a la vida de la que había venido. Pero otra parte, la parte que había aprendido a enfrentar el dolor en lugar de huir de él, asintió. 5 minutos, dijo con firmeza. Lo llevó a una pequeña oficina en la parte trasera de la librería. Cuando cerró la puerta, el silencio entre ellos era casi palpable. Rodrigo parecía no saber por dónde empezar. Se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Lucía reconocía de años atrás. He leído tu libro, comenzó finalmente. Cada palabra. Y me he visto reflejado en él de maneras que me han destrozado. Hizo una pausa, y Lucía vio que sus ojos estaban húmedos. Fui un idiota. No, peor que eso. Fui cruel, egoísta, ciego. Te usé durante años. Tomé todo lo que me diste sin valorarlo. Y cuando finalmente tuve éxito que construimos juntos, te descarté de la manera más horrible posible. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Esas palabras que te dije aquella noche. Dios, Lucía, no hay día que pase en que no me arrepienta. No eran verdad. Nunca fueron verdad. Estaba asustado. Estaba siendo un cobarde. Y proyecté en ti todas mis propias inseguridades. Lucía escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo. Había imaginado este momento incontables veces durante los primeros meses después de la separación. Había fantaseado con escucharlo suplicar por perdón, con tener el poder de hacerlo sufrir como ella había sufrido. Pero ahora que el momento estaba aquí, descubrió que no sentía el triunfo que había anticipado. Solo sentía paz. La mujer con la que te dejé, continuó Rodrigo, resultó ser exactamente lo que temía que fueras tú, superficial, interesada solo en lo que yo podía darle. Cuando mi carrera tuvo un bajón hace un año, cuando los proyectos comenzaron a escasear, ella se fue, tal como yo te dejé a ti. Se rió amargamente. La ironía no se me escapa, y ahora estoy aquí, dijo, mirándola directamente a los ojos, viendo todo lo que perdí. No solo perdí a mi esposa, perdí a mi mejor amiga, a mi apoyo, a la única persona que me amó por quien era y no por lo que podía ofrecerle. Y ahora te veo brillando de esta manera, exitosa, hermosa, rodeada de gente que te adora, y me doy cuenta de que yo fui el estúpido que dejó ir la mejor cosa que le pasó en la vida. Hizo una pausa, y su siguiente pregunta salió como un susurro roto. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme? ¿De que podamos intentarlo de nuevo? El silencio que siguió fue largo. Lucía lo miró, realmente lo miró. Tal vez, por primera vez en años, vio al hombre que alguna vez amó, pero también vio a alguien más. Vio al hombre que estuvo dispuesto a destrozarla para su propio beneficio. Vio al hombre que, incluso ahora, en su disculpa, estaba pensando en lo que él había perdido, no en el dolor que había causado. Y en ese momento, Lucía supo exactamente qué decir. Rodrigo, comenzó, su voz calmada pero firme. Te perdono. Vio cómo los ojos de él se iluminaban con esperanza, pero ella levantó una mano para detenerlo antes de que pudiera hablar. Te perdono no porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar resentimiento solo me haría daño a mí. He aprendido en estos 3 años que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti mismo, para liberarte de las cadenas del pasado. Se acercó un poco más, y su voz se volvió más suave, pero no menos poderosa. Pero perdonarte no significa que volvamos a estar juntos. No significa que olvide. Y definitivamente no significa que vuelva a ser la mujer que era contigo. Aquella noche, cuando me llamaste vieja y fea, me destrozaste.
Me hiciste creer que no tenía valor, que no era digna de amor. Pasé meses sumida en la oscuridad, cuestionando cada aspecto de mí misma. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Eventualmente, en esa oscuridad, encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. Me encontré a mí misma. Sus ojos brillaban ahora, no con lágrimas, sino con una fuerza interior que era imposible ignorar. Descubrí que soy escritora. Descubrí que tengo una voz que merece ser escuchada. Descubrí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y descubrí que no necesito la validación de nadie para saber mi valor. Así que gracias, dijo. Y la sinceridad en su voz era palpable. Gracias por dejarme. Porque si no lo hubieras hecho, probablemente seguiría viviendo una vida a medias, siendo la sombra de alguien más en lugar de mi propia luz. Rodrigo parecía completamente devastado. Pero yo te amaba, susurró. Y yo a ti, respondió Lucía suavemente. O al menos, amaba a la persona que creía que eras. Pero ese amor me costó demasiado de mí misma. Y ahora he aprendido algo más importante, amarme a mí misma. Se dirigió hacia la puerta, indicando que la conversación había terminado. Pero antes de abrirla, se giró una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Rodrigo. Espero que aprendas a valorar a las personas en tu vida antes de perderlas. Y espero que algún día encuentres la paz que yo he encontrado. Abrió la puerta, y el ruido de la librería llena de vida inundó la pequeña oficina. Adiós, Rodrigo, dijo Lucía, y esta vez fue ella quien se alejó. Mientras caminaba de regreso hacia la multitud de lectores que la esperaban, sintió algo extraordinario. Sintió que un peso, que no sabía que aún cargaba, se levantaba de sus hombros. El último lazo con su viejo yo, con la mujer que había sido, finalmente se había cortado. Esa noche, después de que el último lector se fuera, después de que la librería cerrara sus puertas, Lucía caminó a casa bajo el cielo estrellado. Y por primera vez en 3 años pensó en Rodrigo sin dolor. Pensó en él con compasión, incluso con gratitud, porque su traición, por dolorosa que hubiera sido, le había dado el mayor regalo de todos, la oportunidad de redescubrirse, de renacer, de convertirse en la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Cuando llegó a su apartamento, ese mismo lugar donde todo había comenzado, Lucía se miró en el espejo, pero esta vez no vio a una mujer vieja y fea como Rodrigo había dicho, no vio a una víctima destrozada por el abandono, vio a una sobreviviente, vio a una artista, vio a una mujer que había atravesado el fuego y había emergido no solo intacta, sino transformada. Vio a Lucía y sonrió. La vida continuó. El libro de Lucía siguió tocando corazones alrededor del mundo. Escribió más, cada obra más profunda y auténtica que la anterior. Conoció personas maravillosas, formó amistades genuinas basadas en respeto mutuo y apoyo. Y sí, eventualmente, conoció a alguien especial, alguien que la vio por quien realmente era desde el primer día y la amó no a pesar de sus cicatrices, sino incluyendo cada parte de su viaje. Años después, una joven lectora le preguntó en una entrevista, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años, a la mujer que fue abandonada de manera tan cruel? Lucía pensó por un momento y luego respondió con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Le diría que el dolor que está sintiendo no durará para siempre. Le diría que las palabras crueles de otra persona no definen su valor. Le diría que en la oscuridad más profunda encontrará su luz más brillante. Y le diría que el final de algo, por devastador que parezca en el momento, es solo el comienzo de algo aún más hermoso. Hizo una pausa y sus ojos brillaban con la sabiduría de alguien que había vivido, sufrido y triunfado. Pero sobre todo le diría esto: el amor más importante que encontrarás en tu vida no vendrá de otra persona, vendrá de ti misma, y una vez que lo encuentres, nadie podrá quitártelo jamás. Y esta, queridos lectores, es la historia de Lucía, una mujer común que se convirtió en extraordinaria, no porque cambió su apariencia o logró fama, sino porque tuvo el coraje de mirarse a sí misma con honestidad, de aceptar su dolor, de transformar su sufrimiento en arte y de elegir, día tras día, amarse a sí misma incluso cuando el mundo le dijo que no valía nada.
Su historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para renacer, de que las palabras crueles de otros no tienen por qué convertirse en nuestra verdad, y de que a veces las peores cosas que nos suceden son en realidad el empujón que necesitamos para convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Si esta historia te tocó el corazón, si te viste reflejado en el dolor de Lucía o te inspiró su transformación, comparte tu propia historia en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje hoy, comparte esta historia con ellos, porque todos necesitamos recordar de vez en cuando que somos más fuertes de lo que creemos y más valiosos de lo que nos han hecho creer.